el aire ambiental, tendríamos que estar hablando de algo así como 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno, asumiendo que las otras proporciones son bastante mínimas, ¿no? Pero además de la existencia de gases en el aire ambiental, hay un componente que es importante, que se refiere al agua existiendo, lógicamente, como vapor. Quizás por este motivo es que surge este vocablo ciclo, porque se refiere a la presencia de agua en el aire ambiental. Y una de las cosas que se pueden observar es que la cantidad de agua comparada con la cantidad de gases presentes en el aire ambiental es bien pequeñita, pero sus efectos, los efectos que provoca la presencia de agua son muy notables. Por eso es que se ha hecho este estudio, porque si la presencia de agua no influyera mayormente en el comportamiento del aire ambiental, entonces lo más probable es que se lo hubiera no tomado en consideración directamente. Sin embargo, la importancia de la presencia de agua, aunque sea en poca proporción, es lo que ha motivado el desarrollo de este tema que se llama psicometría. Entonces, a partir de este momento, vamos a hacer la siguiente consideración. A este conjunto de gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, lo vamos a denominar aire seco. Y por el otro lado, vamos a tener como otro componente del aire ambiental el vapor de agua. Entonces vamos a decir en estos términos que el aire ambiental está constituido por aire seco y vapor de agua. Y este conjunto, en general, lo vamos a denominar aire húmedo. ¿Estamos claros con estas designaciones que estamos haciendo? O denominaciones que estamos planteando. Ingeniero, ¿lo puedo leer repetir nuevamente del vapor de agua? Sí, vamos a decir, repito lo que dije hace un minuto, vamos a considerar que el aire ambiental está constituido por aire seco y vapor de agua. Y en lugar de hablar de aire ambiental, a partir de este momento, por esta composición, vamos a conversar sobre aire húmedo. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces, ¿en qué consiste el desarrollo de este tema? Pues en algo similar a lo que usted hizo en termodinámica, es decir, establecer un conjunto de propiedades o de características que tiene la sustancia, en este caso el aire húmedo, buscar la manera de darles un valor, de conocer un valor de estas propiedades y luego poder operar con ellas en procesos termodinámicos, ocurriendo en distintos equipamientos. Por ejemplo, ¿qué función tiene un equipo de aire acondicionado? ¿Qué es lo que hace un equipo de aire acondicionado? Estoy hablando de los acondicionadores de aire que se usan acá en el clima que tenemos en Santa Cruz. ¿Qué hace este equipo cuando está funcionando? Cambia la temperatura ambiente, ingeniero. Cambia la temperatura ambiente y simultáneamente cambia el contenido de humedad del aire. Usted notará que cuando funcionan estos equipos siempre están eliminando agua en estado líquido, ¿no?
O sea que todos estos equipos Sí. cuando se instalan necesitan tener una vía de purga de agua en estado líquido. ¿De dónde proviene el agua? Del aire. Al enfriarse el aire, parte del vapor de agua que está presente se condensa, se vuelve líquido. Entonces, con el equipo se está alterando la temperatura, pero también la humedad, el contenido de humedad, el ciclo, digamos, del aire húmedo. Bueno, así como este equipo, podrán haber otros equipos que hagan distintas cosas en relación con la condición inicial del aire para que ese aire quede más adecuado al uso que uno le quiera dar. Por lo tanto, entonces, lo primero que debemos hacer es conocer las propiedades psicométricas, y así las vamos a llamar, y a continuación examinar cómo encontramos los valores que tengan esas propiedades psicométricas en distintas circunstancias o estados termodinámicos en los que se encuentra el aire húmedo. Entonces, en lo que se refiere a la cuantificación, existen dos vías que son las que vamos a plantear acá en el desarrollo del tema. La primera vía es una medición directa, es decir, van a haber variables o propiedades psicométricas que son susceptibles de ser medidas directamente porque se dispone de los instrumentos adecuados. Pero en otro caso, van a ser determinadas por cálculo. Entonces, estos cálculos se los tiene que hacer a partir de una base o de una propuesta concreta que signifique que la determinación que se obtenga mediante el procedimiento de cálculo que se estipule refleje de la mejor forma lo que es la realidad. Es posible que haya una discrepancia, pero si esa discrepancia es mínima, entonces podemos asumir que el valor es representativo de la condición en la que se encuentra el aire húmedo. En este caso, para hacer el cálculo se plantea lo que vamos a denominar un modelo de sistema termodinámico psicométrico, cuyas características las vamos a analizar a continuación. Sistema psicométrico. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿O tienen alguna duda en relación con lo que estoy manifestando? Ya, este modelo que va a permitir la determinación por cálculo de un conjunto de distintas propiedades psicométricas va a tener las características que a continuación vamos a describir. Pero volviendo a la medición directa, díganme qué propiedades del aire ambiental se pueden medir directamente. Usted las debe conocer, porque en el desarrollo de las materias de física se han venido estudiando estas cosas. Pregunto. ¿Puede medir la presión del aire ambiental? E incluso del aire, que si estuviera confinado en un recipiente. ¿Qué instrumento de medición se usa? Les pregunto. ¿Con qué instrumento se mide la presión?
El barómetro. El barómetro. Y si el aire estuviera confinado en un recipiente, entonces, ¿a qué instrumento acude? No se ¿El acuerda del bacómetro? manómetro, no se acuerda del bacómetro. Ya, la cosa es que la presión se puede medir directamente. Más adelantito vamos a hacer mayor énfasis en este valor P. ¿Qué otra propiedad se puede medir directamente? Algo muy conocido, ¿Temperatura? la temperatura. Para eso dispone de los termómetros del tipo que quiera, ¿no? Entonces, ya estamos conociendo que, por lo pronto, la presión y la temperatura son medibles directamente. Lógicamente, también podemos medir directamente el volumen específico, pero acá le vamos a hacer un tratamiento especial, por eso no lo incluimos, digamos, en lo que llamamos la medición directa. Entonces volvamos a las variables que van a ser determinadas por cálculo mediante una fórmula basada en un modelo que estamos llamándolo modelo psicométrico. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Resulta que en el medio ambiente, por lo menos el medio ambiente en el que nosotros vivimos, acá en Santa Cruz, nos podemos encontrar con una situación que es muy común. Fíjense, esta es una vasija que contiene agua en estado líquido. Es posible, ¿no es verdad? En condiciones ambientales encontrar agua en estado líquido, es lo que bebemos todos los días, ¿cierto? Y entonces, en contacto con aire húmedo, podemos encontrar a esta agua en estado líquido. Resulta que entre el aire húmedo y el líquido se originan interacciones. Es decir, el aire húmedo le puede dar algo al líquido y el líquido a cambio le puede transmitir otro algo. Eso es lo que estoy queriendo indicar con la flechita. Y entonces, nosotros vamos a llamar sistema psicométrico a todo este conjunto que está constituido por una fase gaseosa, que es el aire húmedo, y una fase líquida, que es agua en estado líquido. Entonces, sobre este modelo es que vamos a trabajar a partir de este momento. Entonces, el modelo presenta las siguientes características. Por supuesto que se trata de un modelo teórico, por eso decía yo que con el cálculo vamos a obtener un valor de cierta propiedad que debería reflejar lo que en realidad está presentando el aire ambiental. Y eso ha sido comprobado, corroborado, digamos, experimentalmente, y por lo tanto el modelo tiene validez. ¿Qué es lo que se establece en el modelo? Primera característica, y nos vamos a referir a la fase gaseosa, al aire húmedo. Los componentes, todos y cada uno, se comportan como si fueran gases ideales. Desde este momento usted se puede dar perfectamente cuenta de que lo que estamos planteando es algo teórico, ¿no? Porque no existe ninguna sustancia que sea en realidad igual a un gas ideal. Pero sí hay sustancias que tienen comportamiento bajo determinadas circunstancias que se aproximan al de un gas ideal. Por ejemplo, los gases, nitrógeno, oxígeno, etc. Pero más alejado de esta situación nos vamos a encontrar con el vapor de agua. Por eso se llama vapor.
Sin embargo, a pesar de que se trata de un vapor, a este vapor también lo estamos considerando como si fuera un gas ideal. Y entonces eso tiene que estar apoyado en alguna consideración. Entonces, yo les dejo esta pregunta, que muchas veces la hemos hecho en los exámenes. ¿Por qué al vapor de agua que está presente en el aire ambiental se lo llega a considerar en este modelo como si fuera un gas ideal? Así que tomen nota de lo que estoy diciendo y busquen la respuesta correspondiente. Bueno, el hecho de que asumamos de que todos los componentes, tanto el aire seco como el vapor de agua, se comportan como gases ideales, significa que va a tener perfectamente validez esta ley que rige el comportamiento de un gas ideal. Lo que acabo de anotar es lo que se conoce con el nombre, sabe usted muy bien, se conoce con el nombre de ley del gas perfecto o gas ideal. Ahora, quisiera, para que estemos todos conscientes de qué es lo que estamos escribiendo, que me digan lo siguiente: ¿qué representa P en esa ecuación? La presión. Ya, presión. Vamos a decir presión con nombre y apellido. Presión absoluta, porque no es lo mismo que la presión medida con un manómetro o con un bacómetro, que se denomina presión relativa. ¿Qué representa B mayúscula? Volumen. Claro, volumen, pero otra vez, el hecho de que escriba con letra mayúscula no es igual que a que escriba con letra minúscula. Cuando uno escribe B con letra mayúscula, ¿cómo se lee? ¿Ah? ¿Qué representa la B mayúscula? Que no es lo mismo que una B escrita así. Volumen total. Volumen total. Volumen total, porque la B minúscula se denomina volumen específico. Entonces, en esta ecuación estamos escribiendo B con mayúscula, por lo tanto es volumen total. ¿Qué es N? Número de moles. Número de moles. Entonces, usted debe repasar qué es lo que significa el mol. ¿Qué mide el mol? En realidad es una medida de cierta cantidad de masa, ¿no? En lugar de usar kilogramos, se usan moles. Entonces usted tiene que estar consciente del significado de este valor que se llama mol. ¿Qué es R con ese cachito? ¿Qué representa ese R con el cachito? Eso que estoy escribiendo así. Constante universal de los gases. Constante universal de los gases, porque hay otra R que se anota así. Y esta otra R se llama constante propia del gas. Y hay diferencia entre las dos. Usted tiene que repasar su materia de termodinámica y estar al tanto de esto. ¿Y T? La temperatura. Ya, nombre y apellido. Temperatura absoluta. Temperatura absoluta. Entonces, cuando uno lee todas las variables que se ponen de manifiesto en la física, en la química, tiene que saber uno nombrarlas adecuadamente, porque eso va a dar lugar a que usted está interpretando la cosa como debe ser. Si no, todo va a ser confundido. Entonces, lo que
plantea esta primera característica del modelo es que podemos tratar a todos y cada uno de los componentes del aire húmedo con esta ecuación, que es una ecuación muy sencillita. Entonces estamos tratando de simplificar las cosas. Ya, esto por una parte, pero además en el modelo se consigna el cumplimiento de otras leyes que rigen el comportamiento de mezclas de gases ideales. Lo voy a anotar así. Y son concretamente dos leyes. La primera, que se conoce con el nombre de ley de Amagat, es la persona que desarrolló la ley, y la otra que se conoce como, ya, voy a añadir a esto, la ley de Amagat o de ley de los volúmenes parciales. Y la otra ley, que se llama ley de Dalton, o de las presiones parciales. Y entonces lo que deberíamos hacer es tomar conocimiento de qué es lo que expresan estas leyes, porque las vamos a necesitar en el desarrollo del tema, que es, digamos, enunciar una propiedad y luego cuantificarla aprovechando estas características del modelo. Bueno, como voy a borrar la parte de arriba, quisiera saber si tienen alguna pregunta antes que yo proceda a borrar. ¿Nada? Entonces examinemos rápidamente qué es lo que enuncian estas leyes. Por supuesto, ya estamos dando, digamos, una referencia concreta. La primera se refiere a volúmenes y la segunda se refiere a presión. Entonces, supongamos que tenemos lo siguiente. En este recuadro vamos a representar una cierta cantidad de moles de A. Acá voy a anotar lo siguiente. Todo lo que anotemos con subíndice A se va a referir al aire seco. Y todo lo que anotemos con la letra B de subíndice se refiere al vapor de agua. Entonces digo, supongamos que usted tiene esta cantidad de masa de N sub A moles, es decir, N moles de aire seco, a una cierta presión, a una cierta temperatura y con un volumen total que lo vamos a llamar B sub A. Y que usted tiene una cierta cantidad de moles de vapor de agua a la misma presión P, en el caso anterior, a la misma temperatura T, pero ocupando un volumen total que lo vamos a llamar B sub B. Entonces, estos volúmenes totales ocupados por el aire seco y por el vapor de agua a la misma presión y temperatura, fíjese, este valor y este valor son los llamados volúmenes parciales. ¿Por qué? Porque son los volúmenes de las partes, por separado. Entonces ahora planteamos esto. Resulta que cuando mezclemos,
el resultado van a ser N moles, que será la suma de los moles de A más los moles de B. ¿Cierto? A los moles de B. Si esta mezcla se realiza a la misma presión a la que se encuentran los componentes y a la misma temperatura, va a resultar un volumen total que lo vamos a llamar B total de la mezcla. Entonces, como se debe cumplir esta ecuación, ese es lo que estoy marcando acá a la derecha, entonces yo puedo escribir que P por B sub A será igual a N sub A por R y por T. En el otro caso, P por B sub B igual B sub P a N sub B por R por T. Y finalmente, P por B igual a N por R y por T. Estamos dando cumplimiento a el primer condicionamiento que tiene este modelo de sistema ciclométrico. Entonces, a partir de estas ecuaciones podemos deducir lo siguiente. Si este valor lo despejo de esta ecuación, este valor lo despejo de la segunda ecuación y este de la tercera ecuación y reemplazo acá, entonces se simplificará el valor de P, se simplificará el valor de T. Y entonces, ¿qué me va a quedar? A ver si usted mentalmente puede hacer la operación. B igual a B sub A más B sub B. Y entonces, esto que acabamos de anotar, que parece muy simple y muy lógico, pero que tiene subbemoles, es lo que se conoce como ley de Amagat. ¿Qué me dice la ley? Leyendo la ecuación, me dice que el volumen total de una mezcla de gases, en este caso el volumen total del aire húmedo, va a ser igual a la suma de los volúmenes parciales del aire seco y del vapor de agua. Esto parece muy simple, siempre digo lo mismo, pero porque sería algo así. Si supongamos que yo tenga 10 litros de aire seco y tenga 1 litro de vapor de agua, y entonces, de acuerdo con la ley de Amagat, ¿cuánto sería el resultado en volumen si mezclo los 10 con el 1? ¿Cuánto sería? 11. 11. Esto le parece muy lógico, pero es muy matemático, ¿no? También. ¿Cierto? Resulta que ya en la realidad, cuando se mezclan distintos componentes, como hay fuerzas intermoleculares actuando, no necesariamente el volumen es igual a la suma de los volúmenes parciales. ¿Entiende lo que digo? Es decir, que mezclar 10 con 1 no necesariamente va a dar 11. Por este tema de las interacciones entre las moléculas. Es decir, que no es tan matemático el asunto ya en la realidad. Pero acá, de acuerdo con la ley de Amagat, resulta así. Ahora quiero que me digan qué significa esto. Si yo divido el número de moles del componente A sobre el número total de moles de la mezcla, o del componente B sobre el número total de moles de la mezcla, obtengo un valor que lo voy a llamar acá Y sub A y acá Y sub B. ¿Qué será esto? ¿Cómo se llama? Note usted que los valores de Y son menores que 1, ¿no? Por lo tanto, lo que es menor que 1, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama un valor menor que 1?
matemáticamente. Empieza con F, termina con N. Una fracción. Fracción molar de A, fracción molar de B. Si yo sumo la fracción molar de A más la de B, el resultado, ¿cuánto es? Si sumo esto. 1. La suma de todas las fracciones molares es igual a 1. La fracción molar es una manera de expresar la composición másica de la mezcla. Entonces, si yo reemplazo este valor y este valor a partir de estas dos ecuaciones, lo que voy a tener es esto. Y en este otro caso voy a tener esto. Y entonces otra manera de plantear, digamos, o de complementar la ley de Amagat. Bueno, entonces ya sabemos de que el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. Voy a borrar acá abajo para poder complementar con la ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Entonces, mire, supongamos que usted tenga esto, una mezcla de N moles de A con N moles de B, y que de alguna forma usted de ese volumen total B, o en ese volumen total B, usted retira los moles de uno de los componentes. Supongamos que en primera instancia retiro los moles de B, de alguna forma, y me quedo con los moles de A, ocupando ahora el volumen B que ocupaba la mezcla a una cierta temperatura. Y entonces les pregunto, ¿y cómo será la presión? Si ahora el componente A ocupa todo el espacio que ocupaba antes A más B. ¿Cómo va a ser la presión comparada con este dato P? A ver, si yo tengo un conjunto de moléculas y a ese conjunto de moléculas le hago ocupar más espacio, ¿qué es lo que le está ocurriendo en realidad a esa masa? No logro que me contesten. Es como que si estuviera expandiendo y entonces si se expande, se va a tener un valor de presión menor a este valor. A este menor valor de presión se lo conoce con el nombre de presión parcial, en este caso el componente A. Lo mismo podemos plantear para el componente B y tendríamos una presión parcial P sub B a T y ocupando el volumen B. Entonces, nuevamente, si en esta ecuación reemplazamos los valores que podemos obtener escribiendo o aplicando la ley de los gases, que sería en este caso así, entonces tendríamos como resultado esto. Usted lo puede hacer en desarrollo matemático y va a encontrar esto. Entonces, dice la ley de Dalton que este valor de P de la mezcla, que lo vamos a llamar presión total, es igual a la suma de las presiones parciales. Y tomando en cuenta la fracción molar, pues también podemos escribir esto así. ¿Vamos? Bueno, lo vamos a dejar acá, repásenlo si tienen alguna duda.